Es un placer enorme recibir a José Sievas Serrate, él es economista, y en estos momentos va a compartir un diálogo con nosotros, y nosotros con él, obviamente. Bienvenido, José, un gusto enorme. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal? Un gusto, el gusto también es mío. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, José. Bueno, ¿con qué noticia que nos hemos encontrado el día de hoy a raíz precisamente de la disolución de la AFIP y lo que va a generar en torno al ahorro, ¿sí?, para todos los argentinos, que va a ser de 4.600 millones de pesos al año, ¿no es cierto? 6.400. 6.400, exactamente, 6.400 millones. Comenzó la DIP Motosierra, ¿no es cierto? Bueno, es un anuncio muy fuerte. En realidad estamos reemplazando a una organización por otra, hasta donde yo entiendo. Sí. Y haciendo efectivamente una reestructuración, una reducción de cargos, de retribuciones. En términos económicos es una cifra pequeña, en términos simbólicos es muy, muy potente, y creo que hay que ponerlo en línea, digamos, con una sucesión de decisiones que se vienen tomando y que esto prenuncia que va a continuar. Y esa sucesión de decisiones sí puede tener un efecto realmente muy fuerte, muy importante. Seguro. Bueno, y esto ya no es ecuación, no es la primera parte del programa que se hacía con mucha rapidez y como diera lugar, sino que de alguna manera me parece que ya empieza a realizar decisiones pensadas con más tiempo, pero que apuntan todas en la misma dirección, ¿no? Seguro. Esa dirección es la que le da importancia. El anuncio tiene algunos riotes fuerte, digamos, ¿no? Pero creo que por perdóname, José, vos sabés que estamos perdiendo el contacto telefónico. Sí. ¿Vos nos recibís bien? Yo los escucho perfecto. Ahí sí, ahí te escuchamos bárbaro, bárbaro. Bueno, ahora me da la impresión, decime por favor si estás alineado conmigo, que la urgencia tiene que ser, yo te diría, obviamente, todo lo vinculado, ¿sí?, con las privatizaciones de aquellas empresas públicas que nos hacen perder 10.000 millones de dólares al año. Sí, es un componente más que viene en línea, que tiene sus tiempos, y esos tiempos dependen también de que el programa haga pie y transmita una confianza, porque si uno va a vender activos, necesita compradores interesados y necesita también un precio razonable para esos activos. Entonces yo creo que esa es una etapa que también viene. No me sorprende que no haya estado desarrollada a la altura. Sí creo que vamos a ver resultados el año que viene. De vuelta, otro componente más de varios que van a operar en la misma dirección y que entre todos creo que pueden asegurar una reducción realmente importante del gasto y del déficit, pero sobre todo además del gasto. En algunos casos creo que van a liberar recursos y van a liberar mercados como para que el sector privado se ocupe de empujar, digamos, el desarrollo en esas áreas. Y en otras que están a lo mejor reservadas o donde la participación del Estado pensar un poco en aerolíneas, para sostener aerolíneas de alguna manera imponía regulaciones y renuncias a la competencia. Ahí te estamos perdiendo. Eran dañinos. Sí, perdóname, vos sabés que te perdimos en la última parte de tu alocución. Sí. Hablabas de aerolíneas. Creo que en el caso de aerolíneas nosotros hemos visto que para defender el resultado de aerolíneas se generaba un monopolio o condiciones restrictivas a la competencia. Sí. Y el efecto era que en última instancia dañábamos las comunicaciones aéreas entre las distintas regiones del país, que es el verdadero objetivo, más allá de que esa comunicación la sirva Aerolínea o Argentina o otra compañía, ¿no? Entonces creo que esta orientación o esta inclinación a privatizar va a traer no solo recursos,
sino que creo que la ventaja también de liberar a la competencia sectores que se van a ver beneficiados por la inversión privada y por reglas de competencia mucho más flexibles. Claro, y más claras también, obviamente. Claro. Si no, no nos podemos dar el lujo, ¿sí?, de mantener empresas públicas, ¿sí?, que nos den, digamos, que tengan un déficit fenomenal. Bueno, Aerolíneas Argentinas, una de ellas, ¿no es cierto? Sí. Claro, no, es imposible de esta manera. Bueno, pero lo importante es que está en el foco del gobierno tratar de solucionar todo este desaguisado que ha generado el populismo. Tal cual. Y con una energía sin antecedentes, uno diría. Sí, comparto. Hay otros componentes que requieren, digamos, equipo, meditación y todo lo demás. Y bueno, ahí hay que marcar la dirección y creo que hay que pensar bien en los planes que uno va a ejecutar para no dar pasos en falso tampoco, ¿no? Para avanzar en una dirección y que esa dirección se mantenga. Seguro. Creo que esto va a ser muy importante porque en Argentina hemos visto los movimientos del péndulo en una dirección y en otra, ¿no? Es muy importante que las cosas se hagan bien para que después no se reviertan y los beneficios se mantengan. José, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Hola? Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás, José? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal? Bien. José, ¿cómo ves vos que también justamente hoy se haya eliminado la exención de pago del IVA, ¿no?, para los medios? Y si más o menos se tiene conocimiento cuánto esto podría aportarle al gobierno. Vi la cifra, pero no tengo seguridad de si es así. Sí. Es una cifra, también, digamos, son pequeñas cosas que sumadas hacen un número, ¿no? Sí. Individualmente creo que son más gestos o son, si vos crees, el reflejo de un esfuerzo que para tener resultados grandes tiene que avanzar en múltiples direcciones, ¿no? También hay que tener una idea. Hay una relación del gobierno con los medios conflictiva. Sí. Y quizá también hay que leer esa parte, ¿no? Sí. Desde lo político. Como que todo fluye, todo influye sin duda, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu mirada con respecto al cepo? Digo, en torno a lo siguiente, ¿considerás que hay que eliminarlo ya o de repente más adelante? A ver, creo que el gobierno tenía idea de, por ejemplo, dolarizar, obviamente no pudo, de tener varias políticas mucho más liberales que las que está ejecutando. El cepo es el ejemplo más claro. Sin dudas. Creo que varias veces Milei dijo que estaba cerca de poder levantar el cepo y después giró por allá por julio y después nos adelantó que no era cierto que no se pudiera crecer manteniendo el cepo, que creo que es la declaración que marca con más claridad un cambio de opinión sobre ese tema, ¿no? Yo creo que el gobierno tendría elementos para levantar el cepo y el riesgo que no quiere correr es, más allá de que pueda alcanzar condiciones que en el corto plazo le permitan levantar el cepo, si no tiene una masa de recursos importantes y sucede algún shock que genere una corrida en pesos, en la medida se le puede convertir en una especie de boomerang. Claro, nos encontramos con un banco central lamentablemente flaco en reserva. Se puede eliminar el excedente de pesos, se pueden, las condiciones que ha explicado Milei, de baja de inflación y de absorción del excedente de pesos, inclusive todavía no están, pero podrían verificarse, pero aún así hay deuda en pesos que tiene el sector privado, hay depósitos en pesos y podría suceder algún shock y que genere una corrida y esa corrida podría desbaratar todo el programa. Milei le ha dicho al Financial Times con mucha claridad, a cosa de 2 o 3 semanas, que mantenía el cepo y que él tenía una gran aversión al riesgo. Ese es el riesgo que él no quiere correr. Quizás en la versión original del programa, con la idea que él tenía cuando anunció el pacto de mayo,
Este rol lo podía cubrir el fondo con algún acuerdo nuevo o con algún acuerdo que permitiera fondo fresco, pero eso no sucedió. Entonces, creo que en el corto plazo vamos a una profundización de lo que se está haciendo con CEPO. Creo que con el fondo se va a poder plantear una negociación y el fondo en principio no está demandando la eliminación rápida del CEPO, sí en el largo plazo, pero ahí también debe estar de acuerdo el gobierno. Lo que el fondo planteó en julio era la eliminación del dólar blend. Exacto. Yo creo que el gobierno puede apuntar a la eliminación del dólar blend en no mucho tiempo más, uno diría en el verano, y ahí ponerse de acuerdo con el fondo. Llegar a ver recursos extra provistos por el fondo, multilaterales, eventualmente privatizaciones, pensar que hay una cartera de acciones en poder de la ANSES que se podría privatizar y aportar 5 millones de dólares. Si hubiera más recursos, quizá antes de la elección el gobierno, como una señal potente, quisiera eliminar el CEPO. Hoy hay que pensar que no es la idea, que la idea sí va a ser unificar el tipo de cambio, pero no levantar el cepo. Está claro. Obviamente, levantar el cepo y levantar todas las restricciones, si se hace bien con esos recursos atrás, le va a dar todavía más potencia a este programa. Pero es un riesgo levantarlo y creo que el gobierno en algún momento no lo vio así, pero ahora lo está viendo claramente y no lo va a hacer. Bueno, y Caputo se encuentra, el ministro de Economía se encuentra precisamente en Washington, donde se va a reunir con Kristalina Georgieva para mostrarles, bueno, obviamente los logros obtenidos, llámese superávit fiscal, llámese disminución de la inflación, llámese también disminución de riesgo país. Bueno, lamentablemente las reservas no son las que todos esperamos y ni siquiera el fondo, pero entiendo que van a solicitarle una suerte de desembolso de fondos frescos. ¿Vos cómo ves esta posibilidad? Mira, acá hubo una revisión, la octava, que fue la última que se hizo, que se aprobó, donde se aprobaron las 3 metas cuantitativas que tiene el programa, incluyendo la acumulación de reservas. Pero después se dejaron de acumular reservas, cosa que se contempló y se cambiaron las metas trimestrales de reservas, pero digamos la acumulación de reservas después fue todavía peor, si vos querés, la pérdida. La principal señal de que ese cortocircuito no se arregló todavía es que la 9ª revisión, que se podía hacer a partir de mediados de agosto, estamos ya promediando octubre y todavía no se ha concretado. El blanqueo sí le ha dado por una vía diagonal muchas reservas al Banco Central y esas reservas todavía pueden crecer. La idea es hacer la 9ª y la 10ª revisiones juntas y creo que ahí se van a cumplir todas las metas, inclusive esta meta. Creo que el blanqueo le ha dado a esta negociación con el fondo un respaldo al gobierno que no tenía por el flanco que quizás es el que el fondo está objetando, que el programa así definido y sobre todo el régimen cambiario así establecido no acumula reservas sobre una base recurrente. Entonces creo que lo que va a haber es una negociación. No hay que hacerle grandes pagos al fondo lo que resta del año ni el año que viene. Hay que hacer pago de intereses, no hay una gran urgencia, entonces recibir muchos recursos extra de la manera que se venían recibiendo, que era básicamente para pagarle el capital, pero para refinanciar el capital del fondo. Pero creo que dados los avances del programa, dado el año electoral, las necesidades que tiene el gobierno, si se pudiera conseguir algún acuerdo, algún adelanto de desembolsos del fondo que impacten favorablemente en las reservas, creo que si eso fuera posible, el gobierno trataría de cerrar. Y no habrá que esperar un poco más, pero yo diría que tampoco hay ahora urgencia y después del blanqueo y de la reducción del riesgo país, creo que no se puede dar al fondo muy buenos números, quizá hasta mejores que lo que el fondo esperaba. En el frente de la inflación muy claramente, en el frente político probablemente también, digamos, más asentado, y digamos, creo que son todos elementos como para ablandar o mejorar la relación con el fondo. Después hay que esperar el 5 de noviembre, que las elecciones
elección en Estados Unidos. Claro, exactamente. Ese es un dato muy importante. Sí. Si el escrutinio no se demora demasiado, se sabrá tiempo después quién es el nuevo presidente, y ahí creo que para sentarse a hablar más a fondo con el fondo, ese va a ser un dato muy importante. Sin lugar a dudas. José, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. José Sieva Sierrate, economista, pasaba por La Cocina de las Noticias. Estamos atrás de cerrar el programa del día de hoy. Dale.